Bueno, arranquemos. Hablemos de los campos magnéticos. Son una de esas fuerzas fundamentales de la naturaleza que, son a la vez súper familiares, pero también profundamente misteriosas. Y es que están por todos lados, desde la brújula que tenemos en la mano hasta, imagínense, el corazón mismo de las galaxias. Seguro que esta imagen les suena, ¿no? Es un clásico. Las limaduras de hierro que se esparcen alrededor de un imán. Fíjense cómo dibujan un patrón. Es perfecto. Lo que hacen es revelar las líneas de una influencia que en realidad no podemos ver. Es una manera increíble de visualizar cómo una fuerza invisible le da forma, organiza al mundo material que la rodea. Pero, ¿qué es exactamente esa fuerza? O sea, ¿de dónde sale? ¿Y cómo es que tiene tanto poder sobre el universo? Bueno, esa es justo la pregunta del millón, la que vamos a tratar de responder en los próximos minutos. Muy bien, ahora sí, vamos a meternos de lleno. Para empezar a entenderlo, imaginen el campo magnético como una especie de plano, un mapa invisible que nos dice exactamente cómo y dónde se va a aplicar una fuerza. Ok, si nos ponemos un poco más técnicos, la definición formal es que un campo magnético es una región de influencia. ¿Alrededor de qué? De imanes y de cargas eléctricas que se están moviendo. Entonces, cualquier cosa magnética o cualquier carga en movimiento que se meta en esa zona, ¡pum!, va a sentir una fuerza. Pero ojo, el campo no es la fuerza en sí misma, es más bien el mapa que le dice a la fuerza a dónde ir. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde sale este mapa invisible? La respuesta, y esto es lo genial, es sorprendentemente simple y muy elegante, y revela uno de los secretos fundamentales del universo. Generalmente pensamos en dos fuentes de campos magnéticos, ¿cierto? Por un lado tenemos los imanes de toda la vida, los permanentes, como los que ponemos en la heladera, que están ahí siempre encendidos. Y por el otro están los electroimanes, que se activan cuando les pasas corriente eléctrica. A primera vista, uno diría que no tienen nada que ver, que funcionan de maneras totalmente diferentes. Pero aquí viene la revelación. El secreto es exactamente el mismo para los dos. Resulta que todo, pero todo campo magnético, sin ninguna excepción, lo producen cargas eléctricas en movimiento. Así de simple. En los electroimanes es obvio, ¿no? Es la corriente de electrones pasando por el cable. ¿Y en los imanes permanentes? Bueno, ahí la cosa es un poco más sutil. Se debe al movimiento y a una propiedad cuántica de los electrones llamada spin. Todo esto hace que a nivel atómico se comporten como si fueran pequeñísimos circuitos de corriente. Y hay un truco buenísimo para visualizar la dirección de este campo. Se llama la regla de la mano derecha. Miren, es fácil. Si apuntan con el pulgar en la dirección de la corriente eléctrica, sus otros dedos, al cerrarse, les van a mostrar para dónde van las líneas del campo magnético. Un truco súper simple para un concepto que es bastante profundo, la verdad. Ok, ya sabemos de dónde vienen los campos. Ahora la pregunta es, ¿qué hacen exactamente? Vamos a ver ahora cómo ese mapa invisible del que hablábamos se convierte en una fuerza real, una fuerza que se puede sentir. La manera principal en la que un campo magnético interactúa con el mundo es a través de algo llamado la fuerza de Lorentz. ¿Y qué es eso? Pues es la fuerza que el campo le aplica a cualquier carga eléctrica que se esté moviendo dentro de él. Pero aquí viene lo más curioso, lo que es un poco antiintuitivo, y es la dirección de esta fuerza. No es que te empuje para adelante o te frene, no. Siempre empuja de costado. Es perpendicular tanto al campo como a la dirección en que se mueve la carga, y por eso las partículas cargadas no van más rápido ni más lento, sino que se desvían, empiezan a moverse en curvas o en espirales. Y si volvemos a los imanes, hay una forma muy buena de imaginar esta fuerza. Piensen en las líneas del campo como si fueran ligas, bandas elásticas. Los polos opuestos se atraen porque estas ligas los unen, y esa tensión los jala uno hacia el otro. Por otro lado, los polos iguales se repelen porque sus líneas de campo no se cruzan, van en paralelo y es como si se empujaran, creando una presión que los separa. Y el impacto de todo esto es gigantesco. Ahora vamos a ver cómo el magnetismo le da forma a nuestro mundo, desde las cosas más simples y cotidianas hasta una escala planetaria. Para que nos demos una idea de las escalas, miren esto. El campo magnético de la Tierra, que es absolutamente vital para que estemos aquí, es en realidad muy, muy débil. Un simple imán de la heladera es unas 100 veces más fuerte. 100 veces. Y si hablamos de una máquina de resonancia magnética, bueno, ahí ya hablamos de algo que es decenas de miles de veces más potente. La diferencia es brutal.
Y a pesar de ser tan débil, el campo magnético de la Tierra es literalmente nuestro escudo planetario. Se genera por el hierro líquido que se mueve allá abajo, en el núcleo, y es el que nos protege desviando la radiación súper peligrosa que nos llega del Sol. También es el que hace que funcionen las brújulas, y como si fuera poco, DEYAPA nos regala el espectáculo de las auroras en los polos. Y si lo bajamos a la tecnología, bueno, este mismo principio es el motor de nuestra vida moderna. Casi todo lo que nos rodea funciona gracias a esto. La idea de hacer girar un campo magnético para mover algo es lo que impulsa desde la licuadora en la cocina hasta los trenes de alta velocidad que conectan países enteros. Pero la historia no se queda ahí, ni de cerca. La verdadera magia del magnetismo, lo más profundo, está en cómo se conecta con otra de las fuerzas fundamentales de la naturaleza. Durante el siglo XIX, una serie de descubrimientos clave fueron revelando esta conexión tan profunda. Fue como un rompecabezas. Primero, en 1820, Ørsted se dio cuenta de que la electricidad creaba un campo magnético. Unos años después, Faraday demostró justo lo contrario, que un campo magnético en movimiento podía crear electricidad. Y la pieza final la puso James Clerk Maxwell en 1865, que juntó todo y lo unificó matemáticamente en una sola y elegante teoría, la del electromagnetismo. Y acá viene lo que realmente te vuela la cabeza, una idea que viene de la relatividad especial. Resulta que la electricidad y el magnetismo no son dos cosas distintas, son dos caras de la misma moneda. Lo que para una persona es un campo magnético, para otra persona que se está moviendo a otra velocidad, puede ser un campo eléctrico. O sea, depende de cómo lo mires. Son solo perspectivas diferentes del mismo fenómeno fundamental. Y todo esto nos deja con una última pregunta para pensar, ¿no? Si la electricidad y el magnetismo, que a simple vista parecían no tener nada que ver, resultaron ser una misma cosa, ¿qué otras fuerzas del universo, como la gravedad o las fuerzas que mantienen unidos los átomos, podrían también estar conectadas en secreto? Quizás solo están ahí, esperando a que llegue la próxima gran idea que las unifique para siempre.